Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso Económico, el programa que pretende llevar a sus hogares un seguimiento estricto de los mercados, de la economía y del dinero. Hoy, pues ya saben, 20 de marzo, miércoles, a punto de que empiece la primavera, que empezará mañana. Hoy la bolsa pues se ha frenado. No es para asustarse, ha sido un pequeño frenazo después de las alegrías de ayer. Como nosotros nos debemos a la tiranía de los mercados, vamos a ver cómo ha cerrado nuestro índice selectivo, el IBEX 35 de hoy. Cierra en rojo, cierra con pérdidas tan solo un 0,9% y cierra en 9.405 puntos. O sea, salvamos el 9.400, que es lo imperativo. Vamos como cada noche con las acciones que más suben en el día de hoy. Las que más suben en el día de hoy, bueno, hoy la pantalla está primaveral. Siemens Gamesa, compañía de los aerogeneradores, entre otras cosas, gana un 1,28% y cierra en 14.210. La constructora de la familia Entre Canales, Acciona, estos suben un 1,26% hasta 96,400. Enagas, la distribuidora de la red gasista, gana un 1,06% hasta 26.790. No está nada mal. Bien, las que más bajan, alguien sube para que alguien baja. Y hoy le toca el mayor de perdedor del día de hoy en la bolsa, se lo lleva CaixaBank. Pierde 3,44% y cierra en 2,923. La holding de Iberia y de Vueling, IAG, torturada por el proceso de Brexit y los alargamientos y acortamientos y todas esas cosas, hoy se deja un 3,19% y cierra en 6,244. Banco Sabadell también protagoniza hoy la lista de los que pierden, menos 3,15% y cierra en 0,960. Vamos a los fundamentales de nuestra economía que hoy van a tener relación con algún asunto relativo a nuestra tertulia La Barandilla. El crecimiento cerrado a diciembre, ojo, el último trimestre significó una aportación al crecimiento de la economía del 0,7%. Ahora oirán las previsiones del Banco de España en unos momentos. Los precios, el último ranking útil, el de febrero, están en un 1,1% interanual. El desempleo, también cerrado en el mes de febrero, está en el 14,55% de la población activa española. Y el Euribor, para aquellos que tienen líos con hipotecas, las quieren conseguir o las quieren cambiar, decirles que el interanual los últimos 12 meses está en menos 0,108. Bueno, pues hasta aquí lo que tengo yo que contarles. Vamos con el sumario. El sumario. Hoy iniciamos el sumario con el Banco de España, que le ha sacado una tarjeta roja en toda regla al gobierno. ¿Por qué? Dice que se ralentiza el crecimiento. Del 0,7 que comentaba antes, bajamos al 0,6, que es lo que dice que está pasando en el momento actual el Banco de España. El Banco de España también advierte que el déficit va a doblarse y va a llegar al 2,5%, cosa que no le parece bien a la ministra María Jesús Montero, luego lo veremos, pero es una seria advertencia que viene a cuestionar una vez más si lo que nos cuenta el gobierno sobre la marcha de la economía está maquillado y no nos quieren contar que esto se está ralentizando y de qué manera. Bueno, hoy ha sido el día de la Junta de Accionistas clave para Día. Competían dos sopas, la del portugués Amaral y la del ruso Friedman, y ha sucedido lo que no esperaba nadie, que el ruso Friedman ha impuesto sus criterios, ha tumbado al consejero delegado actual y le han aprobado los accionistas una ampliación de 500 millones, que ya veremos cómo termina esto de Día. Nos vamos enseguida a Londres, donde todo el mundo está expectante y donde la primer ministra Theresa May ha pedido o ha anunciado que va a pedir una prórroga hasta el 30 de junio de la negociación sobre el Brexit. Es una prórroga corta en la que va a ser muy difícil que cambien las cosas. O sea que seguimos con la incertidumbre del Brexit. Vamos con las eléctricas en España, con Endesa concretamente, porque ese señor que ven ahí, José Bogas, el consejero delegado de Endesa, le ha planteado un órdago a la compañía Iberdrola para que les ceda gratis su participación en las centrales nucleares y operarla sola. Todavía no tenemos contestación a todo esto. En la bolsa nos movemos preocupados sobre si el 9.500 está en los niveles clave o no. Nos sacarán de dudas nuestros invitados hoy a la tertulia. Vamos a hablar de la papelera ENCE. ¿Por qué? Porque a pesar de los líos con la planta de Pontevedra, que si la quieren cerrar, que si van a perder los empleos que allí destacan en esa comarca especialmente, solo cae un 6%
en la valoración de los analistas de ese sector, y eso es bastante sorprendente. Hablarles también de la constructora Ferrovial, que está vendiendo sus participaciones en servicios por todo el mundo. No ha conseguido vender su participación en la filial de mantenimiento que tiene en Birmingham, pero el criterio decretado por el capital de Ferrovial y la familia del Pino es: salimos de servicios que les costó entrar en ellos a las constructoras españolas un triunfo. Y comentarles también que Naturgy, la filial brasileña de Naturgy, bueno, esta es la líder de la Junta de Andalucía hasta hace pocos días, Susana Díaz. ¿Por qué sale ahí? Pues porque el Tribunal de Cuentas ha encontrado 1.868 millones de euros que dice que están sin justificar, y a nosotros nos parece increíble que eso pase con dinero de todos. Voy a Naturgy, lo que les contaba antes, están muy contentos porque su filial brasileña, esto que ven en la foto, Desertao, ha conseguido ser líder en Brasil de producción de energía solar, la filial de Naturgy. Y también relacionado con el asunto energético, hoy hemos sabido que el Corte Inglés y Repsol se han aliado para vender juntos electricidad y gas. Uno pone la materia prima y el otro los clientes y los servicios y, en fin, y el empaque de esta marca, el Corte Inglés. Bueno, pues hasta aquí el sumario. Vamos a la barandilla propiamente dicha para desde aquí pues saludar a nuestros invitados hoy y empezar a discutir sobre estos asuntos que tanto nos están interesando en el día de hoy. Almudena Semur, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantado de verte, secretaria general del Instituto de Estudios Económicos. Carlos Farrás, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Farrás es analista de DPM Finanzas, socio director y todas esas cosas. Director de inversión. Bien, muy bien. Vamos con lo del Banco de España, que ha sido el gran aldabonazo. Estaba todo bastante tranquilo esta mañana y de repente el Banco de España, que es la máxima autoridad en esta materia, dice: a mí no se me interpreta. La cosa es el crecimiento de 0,7 a 0,6 y el déficit de lo que decís al doble. Ué, esto ha sido muy mal recibido en general. Vais a ver ahora la reacción de María Jesús Montero. Estamos ultimando los trabajos para comunicar oficialmente los datos de cierre del año, pero ya tenemos certeza de que conseguiremos bajar de este 2,7, gracias a la evolución de los ingresos en el último cuatrimestre del año 2018, es decir, a la buena marcha de la economía en la última parte del año 18 y al menor coste de la deuda. Almudena, la chiquiministra está en un error. ¿A quién nos creemos? ¿Al Ministerio o nos creemos al Banco de España? A ver, vamos a ver, la ministra se estaba refiriendo al ejercicio anterior, 2018, sí. ¿No? Entonces, en efecto, la economía ha ido bien y han sido las políticas económicas llevadas a cabo por el antiguo gobierno, no por el nuevo Ejecutivo. Ya. Entonces, bueno, ya estaba previsto que la recaudación fuera bien y que cerrar con un déficit quizá un poco menor, pero bueno, en lo que va de año y al 2019, pues el Banco de España hace muy bien advertir, ¿no? Porque en efecto se va a crecer menos, no solo en España, sino en el resto de la eurozona, ¿no? Hay vientos de cola que antes soplaban a nuestro favor, que ahora no soplan. Encima tenemos la incertidumbre del Brexit, las políticas proteccionistas del señor Trump y el decrecimiento de la eurozona. Por lo tanto, vamos a crecer menos. Entonces, al crecer menos, pues lo que tenemos que hacer es abrocharnos el cinturón y consolidar fiscalmente, es decir, no gastar más. Y el Banco de España ya ha advertido que vamos a gastar más y que vamos a tener un déficit por encima de nuestras posibilidades. ¿Cómo se habrá puesto Mr. Falcon al oír al Banco de España hablar con esa ligereza de que se van a acabar los viernes sociales? Don Carlos. Bueno, la realidad es que yo creo que el tema del déficit no es solo una cuestión española, sino que hay otros países de la Unión Europea, como el caso de Italia, que es un problema, y que gracias a Dios tenemos ahora un Banco Central Europeo que está permitiendo financiar a los estados con tipos muy bajos. O sea, yo sabéis lo que siempre he recomendado, que en entornos de crecimiento económico y de tipos de interés bajos debería aprovechar los gobiernos para reducir deuda, porque cuando venga la próxima recesión necesitas
tener artillería para hacer medidas de estímulo, que no solo sea bajada de tipos de interés, que lamentablemente, como los tenemos prácticamente negativo, pues esa medida es difícilmente aplicable, y que la otra es gasto público o bajadas fiscales en los impuestos para incentivar la economía, y eso creo que no estamos haciendo la labor que deberíamos. Es que justamente las propuestas del Gobierno, que por suerte no se aprobaron los presupuestos, pero que bueno, que si vuelve a salir en las elecciones probablemente se aprobarán las medidas, van encaminadas a todo lo contrario, subir impuestos y aumentar el gasto social, ¿no? Bueno, el gasto en general. Entonces no son las políticas más acertadas para reducir el déficit. Naturalmente. En un periodo en el que hay decrecimiento y que algún día, como tú bien has dicho, el Banco Central Europeo tendrá que empezar a subir tipos. Y entonces no nos va a quedar margen de maniobra contracíclico. Miren, pocas veces yo les puedo ofrecer la esencia de lo que es una acción de gobierno con tanta claridad. Ya saben ustedes que un servidor pues suele decir aquí que esto de gastar para comprar el voto cuando llegan elecciones pues es un poco inmoral, o es totalmente inmoral. Pero miren lo de hoy. Ayer resulta que el secretario de Estado de la Seguridad Social, que lleva muchos años en esto y se llama Octavio Granado, pues decía una cosa que es un criterio político, naturalmente. Dice, tenemos que acomodar las pensiones de viudedad a las rentas de las personas que reciben esa pensión, con la idea de hacer política y decir, bueno, a las personas viudas o viudos que cobren poco hay que ayudarlas un poquito más, y eso se saca de las personas viudas o viudos que cobren más. Lo cual a mí me destorota, porque la pensión media de viudedad en España para hombres o para mujeres es de 630 euros, con lo cual ya me contarás tú cómo se vive en una ciudad española de primera o de segunda, me da igual, con 630 euros al mes. Pero bueno, el Gobierno dice esto. Y como es época de elecciones, que eso es lo que quiero que les quede a ustedes claro, que esto afecta a un resultado electoral, de repente sale un corcel brioso. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, a desautorizar a Octavio Granado, a decir, no, nada, no, el Gobierno no tiene ninguna intención de bajarle la pensión de viudedad a nadie. Escúchenla. Bueno, pues Octavio Granados es una persona que sabe mucho de seguridad social y opina en alto, va a conferencias, a charlas, y entonces él opina, entonces a veces no se da cuenta que forma parte de un gobierno, sabe mucho, es un buen técnico de la seguridad social, y de vez en cuando, pues luego tengo yo que ir aclarando algunas cuestiones. Bueno, o sea, pobre Octavio Granados, este no se come los turrones en ningún caso, ni aunque vuelva a ganar Pedro Sánchez, cosa que esperemos que no suceda. Hombre, esto era una cosa un poco esotérica, la de plantearse acomodarlas. ¿Desde cuándo? Tú tendrás un derecho, no lo tendrás, pero no dependerá de las rentas que tienes porque recibiste en herencia unos pisos que tienes en alquiler, por ejemplo, ¿no? Ahora yo veo imposible de que se pueda reformar esta medida, ¿no? Pero de todas maneras sí que han aprobado una serie de medidas que ya están haciendo mucho daño, como ha sido la subida del salario mínimo, que el Banco de España ya ha advertido que hoy que puede haber destrucción de empleo, y que se están notando los datos de empleo de enero y febrero, y luego la subida del salario a los empleados públicos, por otro lado, que también va a ser más gasto. Cuesta una pasta. Por otro lado, los pensionistas han revalorizado las pensiones, se pretende retrasar el factor de sostenibilidad para alargar el tema de cómo se cobra la pensión, ¿no? Entonces estas medidas pues están favoreciendo justamente a los colectivos menos castigados por la crisis, como han sido los pensionistas y como han sido los empleados públicos. Para mí han sido los colectivos menos castigados. Bueno, sufrieron, no digo que no, pero menos que otros tal vez. Sí. Ellos cobraron su pensión. Sí, sí. O su sueldo público. Y su sueldo público. A ver, si yo creo que, como me decía a mí uno, era que lo importante es que tuviéramos políticos que gestionaran bien los impuestos, que los utilizaran de manera inteligente y con sentido común, ¿no? Yo no sé dónde tiene que estar o qué nos podemos permitir de pagar, de pensión o lo que sea, ¿no? Lo que sí que sé es que cuando un Estado tiene más deuda de la que debería y que puede pagar, pues al final tenemos un problema todos, ¿no? Y entonces lo que creo que lo que es importante es que el toque de atención que ha dado el Banco de España es relativo a que no podemos gastar más de lo que ingresamos.
y eso no es a costa de subir más todavía los impuestos y meter más presión, los impuestos, y meter más presión fiscal, porque al final las compañías tienen que ganar dinero, los profesionales también. Entonces, pues bueno, digamos que creo que debemos empezar a hacer los deberes y aprovechar que el crecimiento económico todavía está ahí para ir reduciendo deuda, porque habrá algún momento dado que necesitemos... Vamos a hablar de empresas. Junta de Día, sorprendente junta de la compañía de supermercados Día, que opera en varios países, que tiene un problema de pérdidas, que tiene un problema de incurrir en causa de disolución, que tiene un problema de un accionista imputado o denunciado a la Fiscalía por administración irregular de algunas empresas, se llama Friedman, y que este hombre ofrecía un plan que hoy, sorpresivamente, los accionistas han dicho sí al plan de Friedman. El plan de Friedman consiste en ampliar en 500 millones el capital, han descartado otros planes y han tumbado al consejero delegado, que parecía que era la persona destinada a poner orden en esto. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo creo que el plan del Consejo de Administración, que era hacer una ampliación de capital de 600 millones de euros, que tenía un efecto dilutivo sobre todos los accionistas, era una realidad. Un acordeón, para entendernos, se decía antes, ¿no? Bueno, que el accionista anterior de Día iba a ver cómo sus acciones, que ya habían bajado, se iban a ver con la dilución de la ampliación todavía más reducidas, ¿no? Entonces, aquí los ganadores que salían con esa acción para mí era la banca, porque no tenían... hacían un retraso retrasaban, digamos, las pólizas de crédito, la financiación les daba mayor plazo, pero al final no había ni quita, ni había nada por el estilo, la banca no se veía perjudicada, los bonistas no se veían perjudicados y al final se ganaba pues 2 o 3 años para ver si el plan de viabilidad que había de venta de activos y demás iba a ser rentable. El plan de Friedman es, les hago una OPA, lo compro, tengo mayoría y voy a sentarme con todos los acreedores, entre ellos los bancos, para decir, oye, ¿somos capaces de rentabilizar este negocio? Con el nivel de deuda probablemente que no, les presionará para que haga una quita de un porcentaje de la deuda y que creo que probablemente consiga hacer viable el proyecto. El tema es si la OPA va a conseguir la mayoría suficiente y si realmente luego los acreedores van a quitar parte o asumir parte de la deuda que tenía la compañía. Van a ese órdago que les plantea el ruso, es verdad. Esta es una empresa que tiene 40 años, que es 100% española, que está diseminada por algún que otro país, que tiene una plantilla muy abundante, sobre la cual planea un ERE importante. Ya veremos en qué, no quiero aventurar datos porque hemos hablado de un ERE de 2.000 o de 1.300. No aventuro nada, vamos a esperar en qué queda la cosa. Sí aventuro que esto no es solución. Lo que Theresa May pretende obtener del Parlamento británico, que es una prórroga solamente hasta el 30 de junio, que la libera de hacer elecciones al Parlamento Europeo, pero que no soluciona nada, porque en ese tiempo no va a haber acuerdo, ya se lo digo yo, entre otras cosas porque ella se oponía a esta prórroga hace 15 días. Sí. Y ahora resulta que es ella la que la plantea. Bueno, yo ya en este tema estoy a punto de plantear dimitir de opinador del asunto. No, es complicado y es difícil, ¿no? Y yo lo que noto es que hay mucho hartazgo, ¿no? en la clase política. Además tenemos que pensar que aunque ella no vayan a las elecciones del Parlamento Europeo, sí va a haber nuevos parlamentarios, va a haber un nuevo Parlamento. Entonces, que el nuevo Parlamento se tenga que enfrentar pues a estas decisiones, yo realmente no creo que el 30 de junio tengamos solucionado pues este tema. No sé si es peor, la verdad, porque yo tengo muchas ganas de zanjar de la forma que sea, pero siempre es mejor una salida ordenada. Sí, por supuesto. Pero, hombre, y bueno, yo soy partidaria de lo que sería muchísimo mejor que no se fragmentara Europa. Uy, esto olvídese, porque los hay frenéticos en defender lo que sea, al precio que sea, pero nos queremos ir y ya, en el día 29 de marzo, si es posible, ¿no? No, yo no lo veo bueno. Ya veremos si no la tumban, porque a muchos no les gusta que haya planteado esta prórroga hasta el 30 de junio. Don Carlos. La verdad es que ha sorprendido porque lo que se esperaba era una prórroga mayor, más amplia, ¿no? No tiene sentido hacerlo hasta el 30 de junio, con las elecciones parlamentarias en Europa entre medias, y al final la Unión Europea lo que dice, oiga, que no hay exigencias o garantías de que ustedes van a votar la semana que viene. Otra cosa es cuando se implemente y demás, ¿no? Yo lo único que, lamentablemente, en el tema político, que yo me fijo también un poco en las implicaciones a nivel económico, es que toda esta incertidumbre que estamos viviendo con el Brexit es muy malo para la economía y para los empresarios, que no saben en qué marco legal se tiene que mover, que si
por ejemplo, nosotros nos planteáramos montar una nave o una planta de coches en Inglaterra ahora mismo, pues tendríamos dudas si lo hacemos o tal, o retrasamos todo el tipo de decisiones. Entonces, yo creo que toda esta incertidumbre, yo creo que probablemente los políticos, hasta que no vean una caída fuerte en los mercados, que veamos impacto en la economía y demás, que los políticos digan, oye, tenemos que llegar a un acuerdo, porque como parece que no pasa nada, es como, oye, pues no, pues lo voltamos a votar, pues no estoy de acuerdo. Pues creo que la solución es que cuanto antes se zanje y mayor estabilidad y transparencia veamos y tal, para la economía, las empresas, para todo el mundo va a ayudar muchísimo más. Bueno, pero siempre que haya un acuerdo, que sea con acuerdo, a mí me da mucho miedo que de repente se diga que esto se zanje y te vayas con un portazo. Sin acuerdo. Pues no va a ser nada bueno. Ahora es lo más probable. Ahora es lo más probable. No es nada bueno. Yo creo que los ingleses son bastante listos, sí, y los europeos también, para que saber todos que a nadie beneficia. Eso es como cuando habíamos... Bueno, pero mira qué listos que montaron un referéndum que no tenían que haber montado. Sí. O sea, porque esto vino por una tontería. De un primer ministro que se creyó Superman después de ganar el referéndum de Escocia. Ni más ni menos, es cierto. Y les han dicho, no una, 1000 veces a los británicos, oye, que si hacéis esto, el Producto Interior Bruto del Reino Unido va a caer hasta un 8%. Sí. Lo dice el banco emisor. Lo dice el que maneja la máquina de la libra. Y a pesar de eso, ellos parecen los independentistas catalanes. Como sea, al coste que sea. No quiero entrar en... oye, pues, chico, pues no sé, eso pinta muy mal. Pinta muy mal y tiene efectos a este lado del continente de los que nos quedamos juntos. Nos costará mucho dinero. A España hay sectores, a la automoción, o los que llevan naranjas a los mercados de Londres, que las van a tener que competir esas naranjas con arancel y, por ejemplo, van a ser más caras que las que llegan de Israel o de Sudáfrica o de otros países que tienen acuerdos particulares con el Reino Unido. Sí, que se acabarán firmando, pero que va a tardar, que a corto plazo... No, un desastre, un desastre. Se mire como se mire. Don Carlos, ¿qué pasa? Hay que tener cautela porque el IBEX esté a tocar del 9.500 y con niveles clave. Yo creo que la cautela tiene que venir porque hemos tenido un inicio del año muy bueno y que no podemos esperar ni que los activos suben de manera continua y así. Vamos, de hecho, tal como habíamos cerrado el 2018, a nosotros nos ha sorprendido lo bien que está comportándose no solo la bolsa española, sino la mayoría de las bolsas a nivel mundial y la mayoría de los activos, tanto en renta fija y demás. O sea, que tengo que decir, creo que lo único que ha pasado estos 2 o 3 meses es que parece que hay un posible, o está más cercano el acuerdo entre Estados Unidos y China, pero la macro tampoco está haciendo lo mejor, como hemos visto en los datos en España ahora mismo, y la única realidad que nosotros sí que hemos vivido es que los tipos de interés que estaban subiendo en los Estados Unidos, pues ahora se han parado, y en el caso de la Unión Europea, pues los ha retrasado todavía más el inicio de la subida de tipos, ¿no? Yo creo que lo importante, como hablamos muchas veces, es que los inversores planteen en aquellos activos en los que las valoraciones son razonables y que se puedan sentir cómodos, independientemente de si sube un día un 1%, baja un 0,5% o lo que sea, ¿no? Que mire un poco cuál es el fundamento de las inversiones que tiene en sus inversiones, en su cartera. Vamos a hablar de cartera porque hay cosas que entran nuevas y que no se habían discutido. Por ejemplo, las constructoras, lo dice y lo hace Ferrovial, están vendiendo sus empresas de servicio que tanto tiempo les costó asesorar. Y eso, a lo mejor los espectadores se preguntan por qué. ¿Es que se ha activado la construcción pública para que no necesiten ir al mantenimiento, a la recogida de basuras o tantas cosas como han hecho y han peleado por hacer? Bueno, yo creo que en el caso de Ferrovial, al final, como cualquier grupo familiar, tiene que mirar qué activos tiene sentido dentro de su plan estratégico y cuáles son los que debería tener en cartera y cuáles no son rentables y los debería. Es que ACS también hizo lo mismo un poco antes, ¿no? Se fue deshaciendo de esas filiales de contratas de recogida de residuos y cosas así. Bueno, depende del precio que te paguen. Si lo puedes vender a un precio razonable, pues es que como ahora mismo hay mucha demanda de infraestructuras, ¿por qué? Porque son normalmente generan ingresos recurrentes, como cuando vas a comprar un bono que te va pagando un tipo de interés, pues es momento que si te están pagando un buen precio, pues puedas... Y también me parece muy relevante que gana terreno en nuestra bolsa y en nuestra vida empresarial el canal, la distribución. Eso es lo que hace que, por ejemplo, una compañía petrolera como Repsol se alíe con el Corte Inglés para vender gas y electricidad conjuntamente. Eso es nuevo. ¿No, Carlos? Bueno, eso es nuevo en esa faceta. Si uno lo piensa, por ejemplo, en el acuerdo entre Caixa y Deslas para
para el tema del servicio sanitario, pues son ejemplos de cómo acuerdos para la distribución funcionan. Bien, bueno, porque lo que parece es que el canal es lo que importa, ¿no? Más que el producto es el canal, ¿no? La distribución, estricto sensu. Bueno, pues no tenemos casi tiempo para más. Si acaso tenemos un minuto para responder la pregunta del día. Ya saben que aquí tenemos abierto un correo electrónico para que ustedes dirijan sus dudas, sus preguntas, lo que al calor de los comentarios de nuestros invitados les pueda convenir ampliar, pulsoeconómico@eltorotv.com. Así se llama el correo electrónico. Hoy respondemos a Ángeles Conde de Alcobendas, que dice, ¿podemos incurrir en recesión como Italia, doña Almudena? A corto plazo no, ni a corto ni a medio. Nosotros, a no ser que viniera una hecatombe o un cataclismo, que bueno, que no se puede controlar. Que no esperamos, ¿no? ¿no? Que no esperamos. Pero bueno, por ahora todos los indicadores, tanto del 2019 como 2020, dan un crecimiento. Pues Ángeles, ya te puedes ir a cenar más tranquila, que parece que la tormenta no va a ser en unos días, ¿no? No tenemos tiempo para más, como les decía, si acaso recordarles que mañana la cita es a las 8 en punto de la noche y que, como les digo siempre, el dinero nunca duerme.